Y fuera de eso, muchos llegamos al cristianismo y se nos cuenta una historia que no tiene sentido. Se nos cuenta que Dios creó los cielos y la tierra, hasta aquí vamos bien, eso es bíblico, que en los cielos hay ángeles o hay espíritus y en la tierra hay cuerpos físicos, o sea, crea lo material y lo inmaterial, si lo quieren llamar de esa manera, crea dos dimensiones, si lo quieren ver así, crea dos universos paralelos, como lo quieran ver, ¿listo? Con las palabras que lo quieran utilizar hoy en día. Pero el hombre cae, el hombre peca, el hombre se desvía de su propósito, se desvía de Dios, desobedece a Dios. Entonces Dios envía a Jesucristo para que el hombre no se vaya al infierno, sino para que el hombre vaya al cielo. O sea, algo no cuadra en esta historia. O sea, Dios crea el universo, crea lo material, coloca al hombre ahí, le dice, gobernará sobre la creación. Todo el hombre peca, entonces dice, ay no, ya no, ¿sabes qué? Te voy a llevar para el cielo. O sea, algo no cuadra con esta historia y esta es la historia que a muchos de nosotros nos han contado. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué dice la Biblia? O sea, el hombre no fue creado para morir e ir al cielo. Tú no fuiste formado para morir e ir al cielo. Tú fuiste formado para traer el cielo a la tierra. ¿Y qué pasa en los cielos? Se hace la voluntad de Dios por encima de mi opinión. Entonces la Biblia, el relato bíblico nos narra una historia y nos habla de una locura, que es la locura de la resurrección, la cual los griegos no podían entender. Pablo dice, para los griegos el evangelio es locura. La cosmovisión bíblica comienza con un postulado. Dios es la medida de todas las cosas. En otras palabras, dile a la persona que está a tu lado, tú no eres el centro del universo. Dale una palmadita en la espalda. Dile, tú no eres el centro del universo. A ver, díselo eso. Eso. Dile, lo siento mucho, yo sé que tus abuelitos te lo hicieron creer, pero te mintieron. Dios es el centro y hay una gran historia que Él está contando, que va de Génesis a Apocalipsis. Y Apocalipsis nos deja con un nuevo comienzo, o sea, una nueva historia por contar y por escribir. No es que se termina la historia, es que apenas comienza una nueva etapa. Y la Biblia nos habla de algo. La historia gira en torno a Dios. Y toda la vida nosotros nos ha enseñado que todo gira en torno al hombre. Y cuando llegamos a la congregación, muchas veces se nos dice, Dios tiene un plan para tu vida, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios te quiere dar todo a ti. No, tú no eres el centro, lo siento mucho. Mira que está a tu lado, lo siento. No eres el centro. En Salmos 138:8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y este versículo muchos lo utilizan para decir, sí, Dios va a cumplir mi propósito. Y no lo leen bien. Dice, Dios va a cumplir ¿qué? Su propósito en mí. O sea que Dios tiene un propósito. Isaías 46:10 dice, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Y está hablando el Señor. ¿Y qué dice? ¿Mi qué? Mi propósito será establecido. O sea, no es tu propósito, es mi propósito el que va a ser establecido. Dios es la medida de todas las cosas. Hay una historia que gira en torno a Él, que es por Él y para Él.
Romanos 8:28 dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien o cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces ustedes van a escuchar a personas que se les daña el carro y dicen, ay, bueno, pero todas las cosas nos ayudan a bien. No, todas las cosas ayudan al bien del propósito eterno de Dios, no el tuyo. Dile al que está a tu lado, no eres el centro. Y repíteselo hasta que lo viva. Todos los días. Muy bien. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y en Efesios 3:11 nos dice que Él hizo las cosas conforme al plan de las edades que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, hay un plan, hay un propósito eterno. Nuestra historia no es crecer, reproducirnos y morir. Recuerden lo que vimos la semana pasada. En Grecia, la historia es cíclica, como el ciclo de la vida. Creces, reproduces y mueres. No tiene ningún destino. Bíblicamente, el tiempo, el espacio, la historia es como una espiral. Hay cosas que no son nuevas debajo del sol, pero nos vamos moviendo hacia un propósito, hacia un destino. La cosmovisión bíblica comienza en Génesis 1 y 2 y continúa en Apocalipsis 21 y 22 y nos cuenta que hay un futuro para la humanidad. O sea, la Biblia es revolucionaria porque fue la primera en hablar de una utopía para la humanidad. Los profetas bíblicos fueron los primeros en decir, van a llegar tiempos donde Dios va a reinar, donde Dios va a gobernar sobre la tierra, donde ya no van a haber reyes injustos, donde ya no va a haber un gobierno injusto, sino que va a haber un gobierno justo, donde va a morar la justicia, donde ya no van a haber guerras, donde va a haber paz entre las naciones, donde van a haber paz entre las familias y las personas. Esta es la cosmovisión bíblica. Pero ¿cuál es el asunto? No nos gusta leer la Biblia. Entonces cualquier estupidez que dice una persona con micrófono la creemos. Porque es más fácil. Cualquier mentira que diga un cantante lo creemos. Porque suena bonito y nos mueve las emociones. La Biblia comienza en Génesis 1 y 2, mostrándonos que en el principio Dios, que Él estaba desde la eternidad y se extiende hasta la eternidad. La Biblia comienza en Génesis 1 y 2 con la historia de un hombre y una mujer y un matrimonio, y termina en Apocalipsis 21 y 22 con la historia de un hombre, una mujer y un matrimonio. Comienza con nuevos cielos y nueva tierra, termina con nuevos cielos y nueva tierra. Comienza con la primera familia y termina con una gran familia. Comienza con el Espíritu de Dios buscando un lugar donde habitar y termina con el lugar donde habita el Espíritu de Dios. Comienza con un jardín y termina con una ciudad jardín. Todos los elementos de Génesis 1 y 2 y los elementos de Apocalipsis 21 y 22 son un paralelo que nos muestra hacia dónde se dirige la historia, nuestra historia. Y en esta historia, Jesucristo no aparece para llevarnos al cielo, sino para establecer el reino de Dios en la tierra. Y lo que nosotros aguardamos cuando regrese Jesucristo no es que nos lleve al cielo, es que Él establezca el reino de justicia, paz y gozo en la tierra. Y lo que nos debe dar temor es que no nos deje entrar en su reino. ¿Qué es lo que dicen los evangelios?
Y ese día muchos me dirán, en tu nombre hicimos eso, en tu nombre hicimos lo otro. Y Él va a decir, sí, ustedes sabían mi nombre, pero no se comportaron como tal. Oraban como cristianos, pero pensaban como griegos y se comportaban como romanos, sin misericordia. Apártense, no pueden entrar al reino. Y en cambio le va a decir a los de su derecha, vengan ¿a dónde? ¿Al cielo? ¿Qué dice? En Mateo, en Marcos. ¿Lo hemos leído? Vengan y entren al reino preparado por su Padre, para ustedes desde la eternidad. Y no es en los cielos, es en la tierra. Está en Apocalipsis, está en Daniel, está en Isaías, está en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Jesucristo viene a establecerse como Rey soberano sobre los cielos y sobre la tierra. Y Él viene, ¿y qué hace Jesús? Aparte de enseñar y todo, ¿qué es con lo que más asociamos la vida de Jesús? Si yo te pregunto, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Vino a enseñar, muy bien, ¿qué más? Salvarnos, muy bien. ¿Cómo lo hizo? Murió en la cruz, muy bien. Murió en la cruz. Hebreos 2, 14 al 15 dice, por cuanto los hijos participaron del cuerpo y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y para librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, Jesús muere y al morir le hace una movida maestra al diablo para destruirlo, pero fuera de eso, para vencer la muerte, para quitar de sus hijos el temor a la muerte, porque dice que por medio del temor a la muerte, el diablo nos sujeta a servidumbre. Sí, es lo que dice ahí, el diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. En Romanos 6 se nos dice que nosotros o servimos a Dios para justicia o servimos al pecado para muerte. Y como creemos que la vida es crecer, reproducirse y morir, no hay visión de eternidad, eso lo utiliza Satanás para volvernos esclavos del pecado. Porque tienes que vivir el aquí y el ahora. Hoy estudia oportunidad, no la dejes pasar. Con que Dios les ha dicho. Mateo 4:17. Jesús comenzó a predicar y a decir, cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús dice, el reino de los cielos, donde se hace la voluntad del Dios, se ha acercado. Y en Lucas 17:20 al 21 nos dice, no se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de los cielos ya está entre ustedes. ¿Dónde está el reino de los cielos? Entre ustedes, les dice Jesús. Y Lucas 22:15 al 18 dice, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comer esto hasta que se cumpla en el reino de Dios. No beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces Jesús nos ofrece algo muy interesante. Nos dice, el reino de los cielos se ha acercado, pero al mismo tiempo dice, el reino de los cielos va a venir.
Sí, o sea, dice, el reino de los cielos ya está entre ustedes y al mismo tiempo dice, el reino de los cielos va a venir a futuro. Entonces la pregunta que surge es, ¿el reino de Dios es una realidad que ya está entre nosotros o va a venir? Y la respuesta es ambas. El reino de los cielos es una realidad tanto presente en la iglesia, en sus hijos que viven conforme a su voluntad, como una realidad futura en su regreso, estableciendo su reino. Colosenses 1:13 nos dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. ¿A dónde nos ha trasladado el Señor? ¿Al reino de quién? De Jesús. ¿Quién es el Rey? Jesús. Cuando nosotros lo conocemos a Él, nacemos de nuevo de Él, Él nos llama, nos marca, nos da nombre, nos dice, ven y participa de mi propósito, de mi historia. Él te traslada de un reino a otro. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos sabemos la historia de lo que en teoría pasa, pero no somos trasladados de un reino al otro. Entonces muchos sabemos esto, pero nuestro comportamiento, nuestra filosofía de vida, nuestra manera de pensar, muestra que no ha habido un traslado, un cambio de reino. Y desafortunadamente, líderes y pastores hemos fallado porque hemos mentido al decir, no, tú sí eres del reino, tranquilo. Te comportas como un hijo de Satanás, pero eres del reino. Eres de Dios, sí. Eres mentiroso, eres malo con tus padres, pero es que estás en el proceso. Sí, tranquilo, estás en el proceso. Y cuando yo leo los evangelios me encuentro con una realidad muy radical. Hay un cambio de vida, hay un cambio de mente. Y aún después de creer, tenemos que continuar renovando nuestra mente. O sea, entendamos algo. Romanos se escribió a creyentes. Y Pablo le está escribiendo a creyentes, sean renovados por medio de la ¿qué? Sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, porque ellos estaban en Roma. Estaban en el centro de la cultura grecorromana. Les dice, ojo, no se amolden a las costumbres que tienen a su alrededor. No vayan al circo. No vayan allá al morbo a ver cómo se desangran unos a otros. Sean transformados, dejen que Dios los transforme por medio de la renovación ¿de qué? De su mente. En Efesios 1:20-21 nos dice, a Jesús Dios lo resucitó de los muertos, lo sentó a la diestra de los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Quiero que entiendan el Evangelio, porque si ustedes entienden el Evangelio, van a poder decir, yo no creo en esa vaina, definitivamente van a poder decir, wow, esa es mi historia, yo soy partícipe de ella. El Evangelio es esto, Dios creó todas las cosas, es el formador de todo, sí, hay un Dios, el hombre cae, Dios envía a su Hijo, y su Hijo es coronado como rey, muere y resucita al tercer día, y es coronado como rey del cielo y de la tierra. O sea, esta tierra no le pertenece a Satanás, le pertenece a Jesús. Y como Él ha sido coronado como rey, todas las familias de la tierra deben amoldar su vida a esa realidad. Él es el rey, Él es el Hijo de Dios. Y ellos estaban en Roma en ese momento. En Roma el Hijo de Dios era el emperador.
Ellos estaban predicando algo que era revolucionario y que les costó la vida a muchos. El emperador no es el Hijo de Dios y no es el Rey absoluto. Jesús es el verdadero emperador, por decirlo de alguna manera. Jesús es el que gobierna ahora, no el emperador. Y por eso era que los perseguían, los echaban al circo y demás. No era porque iban a decir a las personas, ay, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Era porque estaban compartiendo algo radical. Estaban diciendo, Sara, huérfano. Dios reina, Jesús reina y va a juzgar tu vida conforme a lo que tú hagas, para bien o para mal. Alinea tu vida a esa realidad o no vas a entrar al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos está entre nosotros y va a venir. Y todo ojo lo va a ver. Y todos los que se burlan van a llorar. Y toda rodilla que no ha querido doblarse hasta hoy en día se va a doblar. Y ahí todas las risas se van a apagar. Y las naciones de la tierra llorarán. Esa es la historia. Ese es el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que vemos en Hechos. Leamos Hechos. Lo que ellos decían. Jesús reina. Hay cielos abiertos. ¿De qué me hablan los cielos abiertos? De que Jesús reina en los cielos y en la tierra. Jesús fue coronado, ya es rey de este tiempo y del tiempo que vendrá. Es rey en este momento y continuará siendo rey cuando se establezca físicamente su regreso. Entonces va esta asamblea de los hijos del rey predicando que hay un nuevo rey que es real porque murió y resucitó, que estuvo con ellos 40 días y fue llevado, trasladado al cielo, que es el rey de los cielos y de la tierra, que hay cielos abiertos y que debemos vivir en la presencia del futuro. ¿Cómo así en la presencia del futuro? Porque en el futuro Él va a establecer su reino y se va a hacer la voluntad de Dios en la tierra como es en los cielos. Pero aquí y ahora, los hijos de Dios debemos vivir en esa realidad futura. Es una realidad que es ya, aunque aún falta algo. Falta su retorno. Y va esta asamblea de hombres y mujeres con diversos trasfondos, judíos, griegos, unidos en un mismo sentir. Tenemos un rey que no es Augusto. Tenemos un rey que no es el César. Tenemos un rey que colocó Dios. Pero algo más interesante. Tenemos un rey que está pendiente de nosotros. Cuando Esteban está siendo apedreado y él dice, veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios, no estaba teniendo una visión bonita. Estaba diciéndoles a ellos algo radical. Les estaba diciendo, ya no hay un velo. Dios, ya no hay una separación entre cielos y tierra. Y el que está sentado en el trono es Jesús. Y Jesús es el Rey. Y es el que Dios ha designado como juez de vivos y muertos. Ese es el evangelio. Lo podemos leer en Hechos, en la historia. No se predica, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Hay un rey del universo, su nombre es Jesús. Y es el juez de los vivos y de los muertos. Y hay una gran historia, la historia de Dios. Dios no tiene un plan para tu vida, Dios tiene un gran plan y te invita a que tú te montes en él. Y en ese plan tiene una cantidad de planes para ti y de obras que ha preparado de antemano para que tú camines en ellas. O sea, Dios no viene a moldarse a nuestras vidas. Él viene a moldarnos a su vida, a su historia. ¿Cuál fue el acto más significativo de Jesús? La muerte de Jesús fue muy poderosa, pero a veces se le ha hecho mucho más énfasis del que realmente debería tener. O sea, es poderosa. Lo que pasó en la cruz es poderoso. Pero ¿saben a mí qué me impacta? Los evangelios que narran la historia de Jesús.
la muerte de Jesús ocupa unos cuantos versículos. La mayoría del Evangelio es su vida, versículos de su muerte y su resurrección. Y usualmente le hacemos más énfasis a aquello que ni la misma Biblia le hace más énfasis. Porque lo tremendo de Jesús no fue que hubiera muerto. Sí, o sea, cualquiera puede morir, sí, o sea, hasta Alejo. ¿Sí o no? No, o sea, cualquiera de nosotros, hasta yo, cualquiera puede morir. La parte revolucionaria y poderosa es que Él resucitó. Que Él venció la muerte. Primera de Corintios 15, 2 al 14 nos dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, entonces Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. O sea, el centro de la predicación, o sea, cuando cantamos acá Jesús reina, cuando oramos y demás, estamos haciendo actos revolucionarios porque estamos proclamando que este hombre, Jesús, Hijo de Dios, murió, pero que al tercer día se levantó entre los muertos. Dios lo levantó entre los muertos y resucitó. Y no solo eso, sino que Dios lo ha colocado en el trono del universo. Y esa historia tan poderosa transformó la vida de los discípulos. Y Él murió para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Pregúntate eso. ¿Qué serías capaz de hacer si no tuvieras temor a la muerte? ¿Qué sería capaz de hacer esta generación si no tuviera temor a la muerte? Y esta manada de discípulos se empezó a multiplicar en contra de todo pronóstico. O sea, en un imperio que exaltaba a los dioses más crueles y fuertes por encima de los otros, ellos proclamaban a un Dios que murió en la cruz, humillado, desnudo. O sea, en un imperio donde Zeus mató a su padre junto con sus hermanos, ¿sí? Mataron a Cronos y luego lo encarcelaban, etcétera, etcétera. Se acostó con su hermano, mejor dicho, todo esto, los más poderosos y sangrientos, ellos empiezan a hablar de un Jesús que muere en la cruz, que es humillado, cuando la humillación es para los criminales. Y contra todo pronóstico, porque era el Espíritu Santo guiando a estos hombres y mujeres, se empezaron a multiplicar. En medio de ritos a otros dioses, donde los dioses exigen que se les sacrifique a los hijos, ellos hablan de un Dios que sacrifica a su hijo por la humanidad. Se empieza a cambiar su manera de pensar, o sea, hay un cortocircuito. Y se va extendiendo por todo el imperio esta cosmovisión de que hay un rey en los cielos y en la tierra y que su nombre es Jesús. Y como este rey venció la muerte, así me apedreen, yo no voy a dejar de proclamarlo. Y tenemos a estos mártires que eran llevados al Coliseo y en vez de decir, ustedes desgraciados se van a morir en el infierno o algo así, oraban por las personas que los estaban matando y que los habían colocado ahí. Y decían, Dios, no les tengas en cuenta este pecado. Y los propios registros históricos de los romanos relatan cómo cuando habían plaga en sus ciudades y
Y hasta la familia dejaba al enfermo porque no quería morir, por el temor a la muerte, dejaban a sus enfermos y se iban de la ciudad. Los cristianos se quedaban y no solamente cuidaban a los suyos, cuidaban a los que no eran creyentes y morían cuidándolos porque no tenían temor a la muerte, porque la muerte vencida está. Y hoy tenemos a cristianos, entre comillas, cristianos, que les da temor ni siquiera que sus compañeros se enteren de que van a una congregación, de que leen la Biblia. Porque solo quieren calmar conciencia, sentirse bien consigo mismos. Pero no ha habido un cambio de reino. O sea, el cristianismo es radical. Sí, yo sé que hay mucha superficialidad con nombre de cristianismo. ¿Por qué? Porque el pueblo no lee la Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ustedes de aquí, de los que están escuchando eso, ¿quién sabe qué porcentaje ha leído la Biblia por lo menos una vez? Toda, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. La mayoría de su teología viene de lo que han escuchado. Muchos de ustedes creen lo que yo he dicho porque suena lógico, pero de pronto no han ido a la Biblia a cotejar que yo no esté aquí inventándome algo, porque es más cómodo y fácil. Estamos en un cristianismo muy cómodo y fácil. Y esta imagen de arriba a la derecha es una imagen que me hizo llorar cuando estaba haciendo esta diapositiva, porque según cuentan, no lo puedo verificar porque no hablo y no quise ver el video, cuando les cortaron la cabeza hace poquito a 24 cristianos orientales por el grupo ISIS, pues por ser seguidores de Cristo y no haberse querido convertir al Islam. Dicen que la última frase que dicen ellos antes de morir es: Jesucristo es el Señor. Wow. Y tenemos acá en Occidente a algunos de ustedes que, en fin, nuestro llamado es a vivir en la presencia del futuro. Esta es nuestra historia y es radical y es locura para Grecia, porque en Grecia la vida es cíclica, creces, te reproduces y mueres. No tiene sentido la resurrección, esa es la verdad. Yo les pido algo, si van a ser seguidores de Cristo, séanlo. Si no, no se hagan llamar así, por favor, se lo suplico. Yo se lo decía a un joven que está en la universidad, que mantiene teniendo relaciones sexuales tanto con hombres como mujeres, en tragos y borracheras, y le dije: por el amor de Dios, no digas más que eres cristiano. Estás deshonrando el nombre de Jesús. Cuando estés dispuesto a cambiar de reino, te espero con los brazos abiertos porque te amamos, pero no deshonres el nombre de Jesús. Y este versículo es tan significativo, por eso lo puse todo el tiempo y lo he repetido hasta el cansancio. Creo que ya dicen, otra vez el versículo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea, el cristianismo, llamarlo así solamente para que se entienda, es toda una cultura, porque es Dios reina y Dios tiene una manera de hacer las cosas. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, por favor, al cambiarles la manera de pensar. Por favor.
No cometan el error de millones, no cometan el error de sus padres. Sí, muchos de sus padres, bueno, muchos no, mentiras, gracias a Dios son pocos. Algunos de sus padres, de sus tíos, familiares, no viven lo que creen. Hay otros que sí, gracias a Dios, sí, viven lo que creen y están dispuestos a morir por lo que creen. Hay un Dios, hay un Rey, es Jesús. Permitan que Él los transforme, que cambie su manera de pensar. Es mi oración que estas sesiones, lo que hemos visto del mundo, los pueda por lo menos darse cuenta de que no hay nada nuevo debajo del sol, de que la cultura de este mundo es la cultura de hace 2500 años. Estamos caminando en Grecia, estamos caminando en las calles de Atenas, de Esparta y de Roma, sino que el Coliseo lo vemos por la televisión. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No las imiten, no vale la pena. No vale el esfuerzo. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, y solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muchos dicen, yo no sé qué quiere Dios con mi futuro, yo no sé qué quiere Dios con mi vida. Ni siquiera has conformado tu vida al reino, ni siquiera has permitido que Él cambie tu manera de pensar, mucho menos vas a poder ver tu futuro. O sea, Dios no es la bruja con la bolita mágica de la suerte que vas y le pagas para que te muestre tu futuro. Y será de ojos azules y gringo y vendrá, y te buscará y te dará un anillo, y te llevará a las naciones. Dios no es así. La historia de Dios es hermosa, preciosa, pero también es muy radical. Es de gracia radical, pero también de santidad radical. Sí, o sea, la gracia es radical y los que han estado y han escuchado los temas saben que siempre he predicado una gracia radical. Yo soy hijo de Dios porque Él lo ha dicho, no por lo que yo haga o deje de hacer, no por lo que sienta o deje de sentir. Pero al mismo tiempo Él me exige una radicalidad. El reino lo demanda coherencia y el mundo está esperando coherencia. Si no eres coherente, entonces cállate. O sea, no digas que eres hijo de Dios, por favor, porque el mundo demanda coherencia. No lo digas, por favor, no lo digas. O sea, si nuestras vidas no están siendo coherentes allá afuera, en nuestra universidad, colegio, en nuestros hogares, ahí sí, por favor, no digamos que somos hijos de Dios. Evaluémonos delante de Él. El seguir a Cristo cuesta. Por eso en Lucas 9:23, espero que se lo aprendan, yo me aprendí ese versículo. Todos los días medito en él, todos los días me viene a la mente, todos los días debo recordarlo, porque ese versículo dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo, haga lo que se le dé la gana y póngale el rótulo de cristiano. No, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. No, sí, a Dios no le importa que tengas esa relación. No, a Dios no le importa eso. No, a Dios no le importa eso. Que estamos en Grecia, lo que importa es la opinión de cada uno. Yo decido qué le importa o qué no le importa a Dios. No hay muerte. Y si no hay muerte, no puede haber resurrección. Grábense en eso. Si no hay muerte, no puede haber resurrección. Si no hay muerte, no puede haber una vida nueva. Por eso Jesús llama a sus hijos, a nosotros, a morir. Tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Jesús reina, y este es el pensamiento final. Vivamos de acuerdo a esa realidad. Vive de acuerdo a esa realidad. Vive en la presencia del futuro. Vive de acuerdo a esa realidad. Porque ¿sabes algo? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para temerle a la muerte, para estar otra vez en temor,
sino que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando una persona que me dice que ha nacido de nuevo me dice, yo no puedo, yo digo, pero tú tienes el Espíritu de Dios, si has nacido de nuevo lo tienes. Y su espíritu es de amor, de poder y de dominio propio. Y sí, hay que renovar hábitos, etcétera, etcétera. Pero el reino se mueve gracias a la muerte de sus hijos. El imperio romano, grecorromano, se expandió por medio de la sangre de sus enemigos. El reino de Dios se expande por medio de la sangre de sus hijos. Y en este momento de la historia, en este punto, en esta ciudad, en esta nación, no se te está pidiendo que físicamente seas degollado. Se te está pidiendo, sé coherente. Sé coherente. Muere a ti mismo. No es tan solo físicamente, es muere a ti mismo. Muere a tus gustos, a tus pretensiones. Muere a lo que consideras correcto y no. Amolda tu vida a la realidad del reino. Y eso es algo que a mí me tiene muy confrontado. En todas las áreas de la vida, ser radical. ¿Cuál es la tarea final? Oremos como hijos de Dios, pensemos como creados por Dios y actuemos como sobre quienes reina Jesús. Que Dios te continúe bendiciendo. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, dale un me gusta a este video. Te invitamos también a ingresar a la página plandelaciudades.com, suscribirte a nuestra lista de correos. También estamos en Facebook e Instagram, nos puedes buscar como El Plan de las Ciudades. Y el canal de la familia, donde ponemos contenido para toda la familia, para los niños, juegos y mucho más. A Big Happy Family también en YouTube. Te invitamos a que vayas y que te suscribas. Hasta la próxima.